Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Un alimento que a veces causa cierto rechazo en los niños y que es muy recomendado dentro de un patrón alimentario saludable son las legumbres. Vamos a ver 3 formas diferentes de ofrecer las legumbres que no causan tanto rechazo. Cuando hablamos del consumo de legumbres en los niños, suele ocurrir que en el momento en el que se incorporan al colegio, si comen en el comedor escolar, de repente esas legumbres, que igual antes las comían fenomenal, bueno, pues les empiezan a resultar muy poco apetecibles y muy poco atractivas. Habría que ver también, bueno, pues cuál es esa forma de presentar, servir, cómo llegan al plato esas legumbres en los comedores escolares, que por muy bien que se hayan cocinado, claro, si no tienen la temperatura adecuada de servicio y además pues se quedan un poco espesitas, ¿no?, de estar en esas mesas calientes y llegan como una plasta al plato de los niños, pues pueden resultar poco atractivas. Pero claro, esa labor de educación nutricional que tenemos que hacer los padres a diario tienen que ayudar a que los niños a lo largo de su crecimiento tengan una visión positiva de esas legumbres y no una negativa, que es la que podríamos decir. A veces no me gusta generalizar, que no a todos los niños les pasa igual, pero no suelen tener por regla general, incluso niños buenos comedores, una buena imagen de esos platos de legumbres cuando forman parte del menú escolar. A algunos niños las legumbres cocinadas de manera tradicional en casa las aceptan muy bien, pues podemos aprovechar, por supuesto, para incluirlas de vez en cuando, teniendo en cuenta siempre que las legumbres suelen aparecer en los menús escolares 2 veces a la semana, es decir, yo no las voy a poner más de otras 2, máximo de esas 4 raciones. Bueno, no es que sea un máximo, sino que a veces podrían desplazar el consumo de otros alimentos que también son muy interesantes en la dieta de los niños. Y sobre todo, si comen en el colegio, nos quedamos solo con las cenas, en los cuales estos platos de cuchara pues no suelen resultar tan atractivos. De ahí que os vaya a ir contando pues algunas formas diferentes de preparar las legumbres en el caso de los niños y que nos pueden resultar muy atractivas. No quiere decir que tengáis que utilizar las 3, pero sí podemos probar diferentes formas de preparar las legumbres para incluirlas no solo más frecuentemente y con mejor aceptación, sino en momentos en los que igual pensamos que es imposible comer legumbres, ya lo vais a ir viendo. En primer lugar, la forma más fácil de preparar unas legumbres, podríamos decir fácil, rápida, vistosa, sería en forma de ensalada. En formato ensalada con legumbres cocidas en conserva. Es tan fácil como abrir el bote, lavar las legumbres, escurrirlas y mezclarlas con otros ingredientes que resulten atractivos a los niños. Si a mi hijo no le gusta la lechuga y yo le pongo los garbanzos con lechuga en ensalada, no se los va a comer. Pero si a mi hijo le encanta, por ejemplo, el queso, el huevo cocido y el tomate, pues si yo le pongo unos tomatitos cherry, un huevo picado y le pongo unos taquitos de queso, pues igual le resulta más atractiva esa ensalada de garbanzos. A mi hijo le gusta la mayonesa. Bueno, pues una cucharadita de mayonesa también puede acompañar esa ensalada de garbanzos, o de alubias blancas, o de alubias rojas, o incluso de lentejas, que también cualquiera de ellas se puede preparar en ensalada. Por lo tanto, no siempre tiene que ser de garbanzos. Podemos elegir aquella legumbre que en nuestro caso, o mejor dicho, en nuestra casa, a la familia nos resulte más apetecible a la hora de preparar esas ensaladas, teniendo en cuenta que las alubias son más cremositas y en el caso de los garbanzos pues pueden ser un poco más duritos a la hora de masticarlos. Y esto lo digo a veces por la edad de los niños. Los garbanzos igual les cuesta más a los niños pequeñitos, en ese caso
las alubias pueden resultar más fáciles de comer, de masticar y más atractivas en ese caso. Así que ahí tenemos infinitas variaciones, podríamos decir, para combinar con esas legumbres tan simples, como os digo, abrir el bote, lavar, escurrir y mezclar con otros ingredientes. Muy vistosas porque suelen jugar con combinaciones de colores, por lo tanto las podemos hacer nosotros también más atractivas. En segundo lugar tendríamos una receta que podríamos decir que ya forma parte del recetario de muchas casas y en otras todavía no, pero creo que podría ser muy conveniente cuando se tienen niños pequeños a los cuales queremos, o mayores, porque a los mayores les puede resultar atractiva de otra forma. Bueno, una receta muy interesante a la hora de introducir las legumbres o de mantener un suficiente aporte de legumbres a lo largo de la semana sería las recetas de hummus. No es necesario que nos quedemos con la receta tradicional del hummus, sino que la tomemos como base, como inspiración. Si yo preparo un hummus de garbanzos y me queda de un color así un poco pardito, pues sobre todo si se oxida un poco, bueno, pues igual no resulta muy atractivo a los niños. Tampoco si no resulta suficientemente cremoso, queda muy compacto. Y sin embargo, si yo a ese hummus le doy color rosa, color verde, color rojo, sabor a chorizo, es decir, jugando con diferentes ingredientes, igual resulta bastante más atractivo para los niños, mezclándolo con ingredientes diferentes. Por ejemplo, el hummus rosa con un poquito de remolacha, que apenas da sabor, pero da mucho color, un color muy atractivo. Colores rosas, rojos, anaranjados son los colores que resultan más apetecibles visualmente a los niños. Pues jugar con ellos a la hora de preparar el hummus. Pimiento rojo, tomate seco, pimentón, incluso por separado o combinados en la misma receta, dan un sabor que también resulta muy atractivo a los niños porque asemeja bastante al sabor del embutido, especialmente del chorizo. Es muy palatable, muy atractivo y en esos casos podemos aumentar su consumo preparándolo con estos ingredientes. Un recurso que podemos utilizar es untarlo en el pan como si fuese un bocadillo o un sándwich. Hacer bocadillitos de hummus da un resultado estupendo y muchas veces ni siquiera se nota que están o no son conscientes de que están comiendo garbanzos o alubias, que como os digo, con las judías blancas da un resultado mucho más cremoso. Y en esos casos, merienda, desayuno, cena pueden ser un buen momento para incluir también esas legumbres en la dieta infantil. Y en tercer lugar tenemos una elaboración, una preparación que puede parecer más laboriosa, pero que también nos da muy buen resultado, especialmente cuando hablamos del consumo de legumbres en los niños. Y es utilizar las legumbres como si fueran carne picada y elaborar albóndigas, salsa boloñesa, hamburguesas, combinando también con otros alimentos. Os voy a poner varios ejemplos para que probéis también vosotros si os dan buen resultado en vuestras casas. Una combinación perfecta para el consumo de legumbres y mejorar el aporte proteico de las legumbres es combinarlas con cereales. Y aquí tenemos una primera combinación: pasta, unos macarrones, por ejemplo, con una salsa boloñesa de lentejas, sin carne, con lentejas imitando esa carne. Una buena salsa de tomate, incluso unas verduritas picaditas si los niños las aceptan, si no todo triturado, más esas lentejas que pueden parecer carne. Y en ese caso las podemos mezclar con la pasta cocida. Tenemos una combinación, como os digo, perfecta a nivel de aminoácidos porque se complementan entre sí. Unas tortitas, por ejemplo, una tipo hamburguesa de alubias rojas con arroz. Hacemos masa, podemos añadirle cebolla pochadita, ajitos también sofritos con la cebolla. Podemos añadirle también champiñones, queso, es decir,
una variedad de ingredientes enorme para preparar esas tortitas. En ese caso, si las hacemos con judías negras o judías rojas, alubias de bote, tenemos incluso un color más parecido al de la carne que si utilizamos garbanzos o judías blancas. Podemos darle forma redonda a esa mezcla o a una combinación, por ejemplo, de legumbres con un poco de pan rallado, con harina de avena. Para hacer masa le ponemos un huevo, le hacemos pelotitas y como si fueran albóndigas. Después con una salsa, que puede ser salsa tipo española, cebolla, zanahoria, un poco de puerro, preparamos esa salsita y tenemos un plato delicioso realmente de legumbres con verduras. Mismos ingredientes que si las estofamos, pero preparadas de manera diferente, mucho más atractiva visualmente, que puede dar muy buen resultado al querer aumentar o al mejorar esa ingesta de legumbres en la dieta infantil. Es verdad que al principio cambiar la forma de cocinar o introducir recetas novedosas en los menús familiares pues puede requerir cierto esfuerzo, ¿no? Que tenemos que cambiar igual la forma de comprar los ingredientes, de cocinarlos, nuestra planificación. Pero claro, si vemos que una de estos tipos de recetas nos ayuda a mejorar la ingesta de alimentos beneficiosos como son las legumbres, pues bienvenido sea y seguro que en poco tiempo va a formar parte habitual del recetario de casa. Son recetas válidas perfectamente tanto para adultos como para mayores y por lo tanto recetas o menús que se pueden compartir en familia. Una ventaja que tienen en este caso estas recetas de legumbres de manera diferente es que son muy fáciles de consumir, de masticar, son blanditas, por lo tanto incluso los niños pequeños se pueden beneficiar de su consumo. Así que espero que vayáis poniendo en práctica, como os digo, algunas recetas un poquito diferentes para mejorar ese consumo de legumbres en la dieta infantil. Así que espero que os sirvan de ayuda. Por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y quiero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.